Bienvenidos a un programa más de Pensamiento Libre, el programa de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla. Se dice en muchas ocasiones lo que voy a decir a continuación, pero esta vez verdaderamente es cierto. Para la Ibero Puebla, para este programa es un honor contar con la presencia de uno de los cineastas más importantes del México contemporáneo, el maestro Arturo Ripstein. Maestro. Muchas gracias. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento Libre. Maestro Arturo, al ser su padre productor, leía que usted nunca tuvo duda de su destino, el hecho de ser cineasta. También creo que sin pensarlo, en su camino y de manera natural, usted fue perfilando el tipo de cineasta que quería ser. Aquí le haría dos preguntas. ¿Qué influencias, cuál fue su punto de partida para ser el director que es? Lo amplío un poco. No fue y no es sin duda un director que busque el éxito comercial o económico. Usted le ha apostado, y es un paradigma me parece para el cine mexicano, usted le ha apostado al cine de autor, a la creación de obras cinematográficas para un público que sabe más de cine que la media, y este público que sabe más de cine aprecia más su cine, pero es menos numeroso. ¿Cómo fue perfilando entonces el hecho de decir voy a ser un director de cine o simplemente se fue dando así? Sí, es muy difícil saber qué camino se recorre. En el momento en que yo decidí que lo que quería era ser cineasta, que era pues muy joven, mi papá me llevaba a las filmaciones y claro, me llevaba a las oficinas y me llevaba a los sitios en donde se preparaban y se vendían películas. Me fascinaba ese mundo cuando yo era chiquito. Yo pensé que la realidad consistía en lugares donde se hacían películas. Me decían, tú nunca has ido en tren, no, ¿cómo te imaginas que es un tren? Bueno, un tren es un carro así con unas ruedas encima de unas vías, dentro del cual hay cámaras y reflectores y sillas de director y gente haciendo películas, y lo mismo para un barco o un avión o una fiesta de 15 años, para lo que fuera, era un lugar en donde había cables en el suelo y cámaras, y entonces yo nunca quise salirme de ahí. Fue complicado que de pronto me dejaran seguir haciendo cine, pero quería estar en ese ambiente. Yo quería ser camarógrafo o quería ser sonidista o quería ser cualquier cosa. Director no se me había ocurrido mucho, ni actor. Pronto me di cuenta de que mi timidez me iba a impedir ser actor y estar delante de una cámara. No había escuela de cine en ese momento, entonces la vocación yo la cumplía preguntando. Tenía yo la posibilidad de estar adentro de las filmaciones. Como no había escuela de cine, sabía de dos opciones, y era ver películas y leer de ellas. Y yo tenía una tercera opción, que era formidable, y era tener permiso para entrar a los foros y ver cómo se hacían las películas. Claro. Poco a poco me fui dando cuenta de que habían quizás más de un camino. Todo empezó cuando mi papá me llevó a ver con mi mamá Nazarín de Buñuel. De Buñuel. Que fue para mí estruendoso. Yo iba al cine con mis papás
pues, prácticamente todas las semanas, y mis hermanas. ¿No fue la primera película que vio? No. Pero Yo fue tenía la 15 que lo años ya. conmovió. Claro, no, la primera película que vi yo, como tantísimos de mi generación, fue Pinocho, que fue tremenda. Porque se come la ballena al papá de Pinocho y eso era intolerable, terrible, ¿no? claro. Y había la Isla del Placer y cosas formidables. Bueno, era muy bueno. Pero iba mucho con ellos al cine y cuando de pronto fui a ver esta película de Buñuel, yo lo conocía porque Buñuel era amigo de mi papá. Los unía el entusiasmo por las armas, disparaban juntos. Y entonces fui a ver esta película de Buñuel y yo no podía parar del asiento. Terminé de verla y mi papá me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Entonces dije, es que yo no sabía que existía esto. En el cine mexicano yo pensé que había el cine que hacía mi papá y los cineastas como mi papá. ¿Qué descubrió en esa película de Buñuel, maestro? Las opciones de la diferencia. No eran unas películas para agradar, no eran las películas para darle gusto a un público, que además era lo que yo oía siempre en casa, ¿no? Esto va a gustar mucho y a la gente le interesa esto, y de pronto me di cuenta de que Buñuel iba a su aire y por la libre, y que era la posibilidad de puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Ahí se me abrió un panorama que yo no había visto antes jamás. Yo tenía la posibilidad de entrar a ver filmaciones, porque pues, era yo hijo de un productor y era viable. Digo, me corrían pronto, pero no demasiado pronto. Y cuando ya tenía 18 años, una cosa así, fui a ver a Buñuel y le dije, ¿me da usted permiso de entrar a su filmación? Buñuel amablemente accedió después de muchísimas reticencias, pero bueno, amablemente al final accedió a que estuviera yo. Ahí se hace una leyenda muy singular que dicen que yo soy asistente de Buñuel. No, yo nunca fui asistente de Buñuel. Yo estuve parado en un rinconcito viendo a ver qué es lo que hacía el maestro. Igual ¿En qué película, maestro? El Ángel Exterminador. Igual que estaba yo parado en un rinconcito viendo trabajar a Chano Urueta y a Rogelio González, que son mis verdaderos maestros. Buñuel no era maestro. Con Buñuel se aprendía poco. Y le digo, ¿por qué? Ver a los directores malos era muy estimulante. O directores no tan absolutamente descomunales como Buñuel, pues era muy estimulante porque yo decía, a los 17 años, o 16, yo lo puedo hacer igual o mejor. Claro, uno es majadero en esa edad y es muy estimulante ver a los malosos. Y cuando de pronto se encuentra uno con el prodigio Buñuel, claro, pues ya no hay manera de decir yo lo hago mejor. Decir, ojalá y pudiera yo llegar y siquiera aproximarme a eso. Y con lo que se aprendía con Buñuel era una actitud ética respecto al cine, no técnica, no es que me explicara cómo se ponía la cámara o para dónde. Se aprendía muchísimo viéndolo hacer eso, pero la enseñanza fundamental era cómo se ve la obra en su totalidad y cómo pretendía Buñuel, en sus consejos, que una vez estando en la obra o una vez acercándose a el hecho cinematográfico, tratar de no traicionarse o tratar de traicionarse lo menos posible. Básicamente este era el aprendizaje con el viejo maestro. Con los otros sí, aprendía yo dónde se ponía la cámara y qué lente había y por qué y qué sentido tenía un movimiento u otro. Y había otro tipo de narración, por supuesto, muy diferente a lo que hay ahora. Sin duda, Arturo Ripstein es uno de los directores más reconocidos del cine mexicano contemporáneo. Hijo del productor Alfredo Ripstein Jr., Arturo se familiarizó desde muy pequeño con la cinematografía de nuestro país. A los 15 años presenció el rodaje de la película Nazarín y descubrió a Luis Buñuel, con quien establecería una estrecha relación que se mantuvo hasta la muerte del genio aragonés. Su debut como director lo hizo a los 21 años con un guión escrito por Gabriel García Márquez titulado El Charro, cuyo resultado fue Tiempo de Morir, filme realizado en 1965 que contó con la participación de personajes como Carlos Fuentes, Alex Phillips y Carlos Sabaje. Dos factores se conjugaron indirectamente para la llegada de Ripstein al cine: la creación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, primera escuela de cine en América Latina, y la organización de concursos de cine experimental convocados por el Sindicato de Trabajadores para la Producción Cinematográfica.
Aunque Ripstein no participó en ninguno de estos concursos ni era egresado del centro, la renovación del anquilosado gremio de directores era una necesidad imperativa, por lo que su atrevido debut fue recibido favorablemente. Su ingreso a la industria se produjo 3 años después con la adaptación de la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, en 1968. Y esa premisa de no traicionar sus principios más íntimos lo ha conservado usted en toda su filmografía, ¿no? No necesariamente. Es muy trabajoso de pronto no traicionarse. Hay una serie de instancias en donde uno necesita hacer la película, ya sea porque tiene que poner uno mantequilla y pan en la mesa, claro. Y hay que hacerlo. Y también hay otra necesidad de las vanidades y la inmodestia, que es: necesito estar haciendo películas a como dé lugar. Y entonces de pronto uno, por hacer una serie de películas, pues empieza uno a trastabillar y a hacer cosas que no se debieran. Es mi caso en muchísimos momentos, ¿no? Hay una serie de películas que no tendría yo que haber hecho. No es que sean películas que yo arrancara pensando que iban a ser malas. Nunca he hecho una película pensando que va a ser mala. Siempre he creído, cuando arranco, que va a estar muy bien, pero hay muchos que no tendría que haber tocado ese territorio. Me estaba vedado y me arrepiento mucho. Sí, algo leí en la entrevista que le hace don Emilio García Riera de esto que dice. Le hago una segunda pregunta. A contracorriente de los finales edulcorados y felices del cine norteamericano, usted ha elegido, y de otros cines, ha elegido en su cine el abordaje de lo doloroso, de aquello que muestra a veces miserias humanas, a veces ausencias terribles de sentimientos. El referente más cercano sería, y yo creo que quizá no esté de acuerdo en esto, que no es muy cercano, sería el neorrealismo italiano, este cine como muy de la realidad, que sin ambajes, de manera directa, muestra una situación dolorosa, a veces, en el caso de Vittorio De Sica, por ejemplo, ni siquiera con actores profesionales en la mayoría de su reparto. ¿Por qué ha elegido usted el drama, incluso la tragedia, con el consecuente distanciamiento de la comedia? Yo le pediría, maestro, si le parece, vamos a un corte y regresando, si le parece, me contesta esta pregunta. Vamos a un corte, regresamos en un momento. La pregunta es compleja y múltiple, y toca cosas muy interesantes y no de fácil respuesta. Habla usted primero de finales, sí, después de géneros, sí, después de influencias. Los finales son una de las cosas que últimamente me interesa más. ¿Por qué las películas terminan del modo que terminan? ¿Qué tantos tipos de finales habría? ¿Cómo pueden definirse y determinarse? ¿Por qué los finales de las películas más complacientes terminan siendo amables y los de las menos complacientes no? ¿Por qué nos gusta tanto a nuestro tiempo esta dicotomía y esta diferencia? ¿Y por qué de pronto son más valorados los finales de la crueldad que los finales de la dulzura? Que no tendría por qué ser de ninguna manera. Cuesta trabajo de pronto decidirlo. Yo me he ido más hacia los finales de cierta crudeza, ciertamente muy lejos del neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, de alguna manera, lo que pretendía era mostrar los resultados de una hecatombe. Habían pasado por una guerra cruenta y brutal, y con el poco material que encontraban y las calles y la formidable inspiración de los italianos de ese momento y las opciones de la dramaturgia, no solo
de los cineastas, sino de los actores y la libertad con la que andaban, pues buscaban mostrar una serie de precisiones respecto a los finales de una guerra. Yo, todo lo contrario, las cosas que yo he pretendido hacer siempre han sido mitificar, no desmitificar. En mis comienzos sí había unas opciones para la desmitificación de una serie de cosas. Había libros de Pappenheim y decían que teníamos que buscar las opciones de alejamiento de un cierto imperialismo y cosas por el estilo, y que había que terminar con todo eso. Pero yo siempre le creí más bien a Robert Louis Stevenson, que decía que si no había encanto no había nada. Entonces lo que yo pretendía siempre era, muy lejos de desmitificar, ir al encantamiento. El encantamiento, por supuesto, parece no ser lo que yo hago, porque mis películas son más bien feroces. Sí. Entonces el encantamiento feroz como que suena a un oxímoron, pero no lo es en absoluto. Existe la posibilidad de transportarte a otra cosa y de veras fascinarte con los mundos de una cierta ferocidad. Y por ese lado me fui. Claro, yo vivo en un país de sobrevivientes, y los sobrevivientes de alguna manera han sido pues enorme parte de mi fundamento, mi mundo y mi inspiración, ¿no? Es más o menos hacia donde he tendido. Ahora, los géneros, pues sí, no solamente son la crueldad, es el melodrama el que me ha importado a mí capitalmente, porque el melodrama es plástico y movible. El melodrama permite hacer movimientos hacia la comedia y hacia la tragedia. En última instancia, la tragedia tiene una cierta gloria, pero dados los tiempos que vivimos y dados los horrores que nos ha tocado en el siglo en el que a mí me tocó crecer, que es el siglo pasado, pues la tragedia de pronto se vuelve un poco difícil de sustentar. Entonces yo voy por el melodrama, que me permite una serie de visos hacia el género tragedia, y por supuesto lo que yo siempre he pretendido y que siempre he insistido de todas mis películas son comedias. Entonces el melodrama salta muchísimo a la comedia, y vistas con la atención con la que se ve el póster de Palleiro acá, en donde se distingue detrás a la Mona Lisa. Mis películas vistas con una cierta atención, se distingue detrás la comedia, la ironía y ciertamente la incomodidad de la realidad, vaya, el absurdo y sus movimientos, ¿no? Durante la década de los 70, Arturo Ripstein se consolidó como director gracias a 3 de las cintas más importantes del cine mexicano contemporáneo: El Castillo de la Pureza, El Lugar sin Límites y Cadena Perpetua. Estas 2 últimas obras lo colocaron en el prestigiado grupo de jóvenes cineastas mexicanos, cuya filmografía comenzó a ser analizada por especialistas nacionales y extranjeros. El encuentro de Ripstein con la escritora Paz Alicia García Diego en 1985, y con quien haría una afortunada mancuerna, le dio un nuevo impulso a su trabajo. A partir del imperio de la fortuna, el binomio Ripstein-García Diego emprendió un viaje directo a la internacionalización de su trabajo. España y Francia le rindieron tributo a través de muestras, exhibiciones y premios, y su nombre se ganó el título del mejor director mexicano de nuestro tiempo. La soledad de las almas y la imposibilidad de cambiar la propia naturaleza son los temas recurrentes en la filmografía de Ripstein. Variaciones de estos podemos encontrarlos en todas sus películas. Sus filmes han sido calificados como lentos, sombríos y depresivos, y el plano secuencia ha sido su herramienta fundamental para la puesta en escena. Arturo Ripstein se hizo acreedor del Premio Nacional de las Artes en 1997 por su amplia trayectoria y por contar con una propuesta destacada, original, creativa y llena de belleza expresada a través de la lente de su cámara. Controversias aparte, Arturo Ripstein es hoy por hoy el único realizador mexicano con trascendencia internacional. ¿Sí le parece a usted que ha habido que hay una recepción? Y me refiero a un cinéfilo experimentado. ¿Sí ha habido esa recepción de poder visualizar su cine con visos de comedia? Que en el trasfondo hay una comedia, aún en películas tan fuertes como Profundo Carmesí, por ejemplo. Sí, por supuesto. Todo empieza con El Castillo de la Pureza, película que escribimos José Emilio Pacheco y yo hace muchísimos años, y que en el proceso de la escritura nos desternillábamos y nos tirábamos de la risa, y nos parecía una de las
de los relatos más divertidos a los que le podíamos echar mano. Después, pues no son comedias de carcajadas, pero sí son comedias de qué singular es todo lo que pasa y qué divertido puede llegar a serlo, ¿no? Y así todas mis películas. Yo confieso casi vergonzantemente que soy un comediógrafo. Está bien, maestro, muchas gracias. Continuamos. No me cree. No, la verdad. Voy a ver de nuevo sus películas intentando ver ese trasfondo de comedia, pero sí escapa al esquema que yo tengo desde que Aristóteles dijo lo que era hasta la fecha, escapa la concepción que tengo de comedia de su cine, francamente. ¿Qué va? Los personajes siempre están al borde del desastre, están en una serie de fracturas y siempre están pensando en cosas completamente distintas de los espantos que les acontecen. Entonces eso es comedia. Siempre están viendo cómo salen en la supervivencia, pero de la forma más lateral y imprevista posible. Entonces eso es al final de cuentas comedia. Y después hay montones de chistes en las películas. Vaya, yo las veo y me río y tengo un pequeño grupo de muñecos de ventrílogo que se ríen muchísimo conmigo, ¿no? Que ciertamente no son personas vivas, son entidades abstractas. Así lo entendería, maestro. Sí, por ejemplo, con esto que usted me dice, empiezo a ver distinto El Castillo de la Pureza, pero me es muy difícil ver principio y fin con estas características que menciona, ¿no? Principio y fin va menos, hay montones de chistes en Principio y Fin sin duda, pero Principio y Fin es menos. El Principio y Fin sí se encuadra en un melodrama un poco más riguroso y más estricto, ya desde el origen, desde la novela de Mahfouz, que es un escritor egipcio absolutamente portentoso, el gran escritor de películas. Principio y Fin es una película originalmente con un muy joven Omar Sharif y un melodrama también muy encumbrado. El cine egipcio se parece mucho al mexicano en ese sentido, por eso cuando leí la novela yo sabía que se podía adaptar sin mayores problemas porque hay una serie de vínculos muy precisos. Ahora, el género sí es un melodrama muchísimo más riguroso en cierto sentido. Por otro lado, la noción de un personaje que se sacrifica por los demás y que todos los demás viven alrededor de él viendo cómo le hacen para que no lo haga, es singular y puede tener una serie de visos de comedia. En esa película no hay tantísimos, hay una serie de puntos que pueden llegar a serlo, pero mucho menos que en algunas otras, ¿no? Mucho menos que en Profundo Carmesí, que parece brutal, pero que es una película muy enloquecida y en ese sentido chistosa, o que en La Perdición de los Hombres, o que en Carnaval de Sodoma, o La Virgen de la Lujuria, ¿no? Mentiras Piadosas, o El Imperio de la Fortuna. Mentiras Piadosas también está más inserto en un melodrama muy familiar, también lleno de ironías en algún momento, porque las preguntas que se hace uno cuando empieza a hacer una película le permiten a uno completar la valla. En el caso de Mentiras Piadosas, por ejemplo, lo que nos pregunta, cuando Pasalicia y yo hacemos un guión, lo que nos ponemos a pensar muy rápidamente después de haberlo leído es de qué se trata, no de qué se tratan las escenas una detrás de la otra, como suele contarse una película. Es la historia de un hombre que saca su coche y entonces en la esquina lo asaltan. No, sino de qué va el concepto global. En el caso de Mentiras Piadosas eran los celos. Entonces, ¿qué sentido tenían los celos? Y nos dimos cuenta rápidamente que los celos son una emoción muy enloquecida, muy enceguecedora, que se muerde la cola, da vueltas sobre sí mismo. Entonces, claro, yo llegué a la conclusión inmediata de que tenía que filmar la película en esos términos. Y es la primera película que hago yo en puros planos secuencias, en donde no hay cortes en el interior de las escenas, porque tenía que tener esa circularidad que solamente me lo permitía
este tipo de cercanía al cine, ¿no? Este lenguaje. Ya. Hacemos lo mismo, si le parece, maestro. Le hago una pregunta y regresando del corte, si nos hace favor de contestarla. ¿No hay cierto, una forma de sentirse acotado cuando usted toma un libro y lo hace película, a sabiendas de que son los dos lenguajes distintos? Usted se convierte en autor de otra obra, pero si el libro tiene cierta intención, en el caso del Imperio de la Fortuna, que no es el guión de Rulfo, o en el caso más bien de Mahfouz, de la novela del egipcio, si tiene cierta intención dramática, se siente acotado, por eso quiere externar la misma intención que tuvo el autor del libro, o no necesariamente es así. Si le parece, regresamos en un momento a Pensamiento Libre. Continuamos con Pensamiento Libre. Amplío un poco la pregunta que le decía, maestro. Me viene a la memoria una película de Luis Buñuel, precisamente, La hija del engaño, que me parece que el libro es un drama, es un hombre que es engañado por su mujer, él se da cuenta de ese engaño, la corre y abandona a la hija, etc. Y Buñuel le da una vuelta de tuerca y la hace una comedia, verdaderamente una comedia. Incluso me acuerdo que sale Mantequilla. ¿Hasta dónde es posible que el director de cine o eventualmente el guionista cambie este sentido que el libro original tenía? Bueno, retomando un poco la pregunta anterior de los acotamientos, cuando hay dos opciones a la hora de escribir un guión en términos muy amplios, ¿no? Que es hacerlo original, vaya, lo que de pronto el escritor inventa para contar un cuento. Todos sabemos, no hay nada estricta y rigurosamente original, siempre está basado en los recuerdos, las memorias, las emociones que se tienen. Pero por otro lado hay una que parece mucho más fácil, que es la adaptación de obras ya existentes. La adaptación de una novela, digamos, que suele adaptarse, o cuentos, suele ser infinitamente más complicada que la invención de un mundo y una realidad. En el caso de Pasaliza García Diego, hemos hecho la mitad de las películas que llevamos juntos, que son un montón, son adaptaciones y la otra mitad son guiones originales, entonces tenemos de todo. Por supuesto, lo primero que se hace y lo primero que yo le dije a Pasaliza García Diego en la primera película que hicimos juntos, que era El Imperio de la Fortuna, adaptada de un cuentecito de Rulfo, hecho especialmente para el cine, previa a nuestra película ya había sido filmado por Roberto Gabaldón. Se llamaba El Gallo de Oro, nosotros le pusimos otro título, más afortunado, sin duda. Lo primero que le dije a Paz es, ahí está el cuento. Bueno, cuando se lo ofrecí, igual que todas las películas que le he ofrecido, que son ya un montón, lo primero que me dice es no va, no se puede, no interesa, no quiero saber nada, y al final reconsidera y dice, bueno, está bien, haciéndome el favor, y ella ya tirándose el clavado a este mundo absolutamente fascinante, que es inventar un mundo a partir de un mundo ya inventado. Y es complejo. Lo primero que yo le dije, en la primera invitación a trabajar conmigo es, ahí está la novela, pero usa solo lo que te guste de la novela, ni toda, ni cómo está hecha, ni nada. Y a partir de entonces la noción muy clara es, se tiene la fuente, que sería en este caso una novela o un cuento, y se traiciona por completo al autor. Hemos tenido la buena fortuna de adaptar autores notables, vaya, 2 premios Nobel, uno que es mejor que estos 2 premios Nobel, que es Rulfo y Maupassant, una bola de cosas que hemos adaptado, y siempre, invariablemente, de lo que se trata es de no tenerle respeto, miedo al autor.
Es exactamente todo lo contrario, es una inspiración para mí, y la inspiración uno la toma de donde viene, claro. Y lo que se deja a un lado es esta cosa que se da en llamar y que se oye tantísimo cuando se habla de adaptaciones, la esencia del libro. La esencia del libro es lo que menos interesa. Interesan una serie de anécdotas, de tramas, de hilos, de vasos comunicantes, de personajes, de situaciones, de atmósferas que son gratísimas, aunque no tengan maldita sea la cosa que ver con la esencia del libro. Lo que importa es la posibilidad de un relato que en última instancia, y que es lo único que uno espera con un relato, es que fluya. Y para que fluya un relato cinematográfico, a diferencia de la fluidez que tiene un relato literario, es cambiar todas las opciones de una a la otra. La obra literaria permanecerá a contrapelo o no de la película. La película puede ser mejor o peor que el libro, pero cada una tiene su existencia propia y ninguna de las dos anula a la otra por el hecho de existir. Entonces, como la obra literaria va a seguir existiendo, en el caso nuestro de hacer una adaptación, pues lo que hace es dejar a un lado las esencias, la personalidad, la importancia de los escritores para poder uno meter las manos como a uno le guste. Yo siempre pensé en ese caso que era mejor adaptar novelas malas porque al escritor le iba a preocupar menos, qué es lo que vamos a decir, que novelas buenas. Pero hemos tenido el privilegio de adaptar novelas espléndidas, de autores famosísimos, y con todo y todo nunca les hemos tenido ni respeto, ni miedo, ni muchísimo menos. Él me dio la opción de yo coger la novela, la trama, los personajes y hacerlos mi película, y eso es lo que voy a hacer por encima de cualquier otra consideración, sin duda. Ya se puede encajar de aquí a la eternidad de lo que hicimos de su trabajo, me da igual. Lo que yo quería es hacer una novela, lo que Pasalicia quería cuando la hizo era sentirse bien haciéndola y yo sentirme bien filmándola. Haciendo la película. La cerámica en manos de un artista es un arte. La cerámica en manos de un artesano es artesanía. La fotografía fija en manos de un artista es arte. Nada es un arte en sí. El artista es el que hace que su elemento sea arte. Le comentaba que me he basado en muchas de estas preguntas en la entrevista que le hizo don Emilio García Riera. Me comentaba usted que mucho ha cambiado después de tantos años que tiene que se publicó el libro. Espero que no sea esta pregunta parte de ese cambio. No, he cambiado de amores. Hay en el libro una serie de elogios que ya no son merecidos y hay una serie de pequeñas omisiones que tendrían que existir. Sobre todo los desamores. Hablo bien de 3 o 4 personas a las que ahora me gustaría mucho ver en el inframundo. Muy bien. No va por ahí entonces la pregunta. Dice usted, no filmo para convencer, filmo para conmover, que yo creo que es la intención primera del arte. Y continúa, el cine es entretenimiento y con suerte algo más. ¿Qué podría ser ese algo más en el caso de su cine, maestro? Conmover absolutamente. Digo, que conmover de alguna manera pudiera lograr que lo que estoy haciendo fuera verdad. Cuando Racine hacía su teatro, cuando en los tiempos de Molière posteriores y hacían sus melodramas y sus representaciones, que eran pocas, y el teatro entonces se llamaba lo más real que lo real. Y en última instancia lo que yo quisiera a la hora de conmover, que la frase es robada de Borges, por supuesto,
yo nunca llegué a esas seriedades. Lo que quisiera yo en última instancia es que mis cosas fluyeran y fueran más reales que lo real. Gracias. Alguna vez Vargas Llosa, el escritor peruano-español, comentaba que de los libros que había escrito su preferido era La guerra del fin del mundo, porque había un esfuerzo mayor por parte de él en la novela y este esfuerzo le hacía apreciarla. Maestro, de su amplia filmografía, contaba hoy en la mañana 36 películas. ¿Cuál es su película favorita? ¿A qué película quiere más? ¿Por qué? ¿Por qué esa película? ¿Porque fue el resultado de lo que usted esperaba? ¿Porque no tuvo problemas en la producción? ¿Porque se identifica más con ella? ¿O por ninguna de estas? ¿Hay una película en especial a la cual le tenga más cariño? Sí, pero no es mía. Borges también decía en algún momento que él se enorgullecía más de los libros que había leído que de los que había escrito. Sí. Y es infinitamente más cómodo poder enorgullecerse más de las películas que uno ha visto que de las que ha filmado. Las que ha filmado suelen ser dolorosas y difíciles y también me han dado grandes satisfacciones y grandes emociones y también grandes penas. Entonces, como hay estas contradicciones, como es doloroso y difícil en última instancia, porque uno ve la visión panorámica de lo que quiso hacer, sí, y entre lo que se quiso hacer y lo que resultó, siempre hay un abismo. A medida que uno afina el instrumento, el abismo se estrecha, se hace menos ostensible. ¿Eso tiene que ver con la experiencia? Sí, por supuesto. Uno ya sabe que haciendo esto y añadiendo esto, resulta esto, que uno lo va aprendiendo penosamente en la elaboración de ciertas películas. Entonces, como suele ser penoso y las películas que uno ha visto son solamente gratas, no hay, yo no sé cuáles son los errores que cometieron los directores que me han dado tantas satisfacciones y tantos entusiasmos. Ellos sí lo saben. Entonces me gustan mucho más las películas que he visto que las que he cometido, que en muchos de los casos no quisiera acordarme ni de sus nombres, ¿no? y de estas que ha visto, ¿cuáles me mencionaría? ¿Cuáles le traen gratos recuerdos? Una de mis películas así fundamentales es La diligencia de John Ford, que siempre me llenó de entusiasmos, ¿no? Y un día hice mi lista de mis 10 películas favoritas, y mis 10 películas favoritas eran como 132, que es perfectamente válido porque depende el momento y el punto y en qué se está y qué cosas a uno revisado o no. Hace un par de días volví a ver El Ángel Exterminador y es una película que se sostiene a través de los años, tiene ya como 50 años esta película, un poquito menos, pero casi, y cada vez es más fresca y más lozana y tiene cosas hermosísimas. Y veo a Kurosawa y me llena de entusiasmo, y a Fritz Lang, y hace unos cuantos días volví a ver a Max Ophuls, uno de los más grandes cineastas posibles, y por supuesto la emoción sigue siendo igual, y de pronto recordar a von Sternberg y verlo es uno de los grandes momentos, ¿no? El cine en ese sentido sí da para muchos gustos, ¿no? Claro. ¿Cineastas latinoamericanos, mexicanos? ¿Películas latinoamericanas o mexicanas? ¿Alguna? Yo creo que hay 2 grandes películas latinoamericanas y pocas más, ¿eh? Una sería La fórmula secreta de Gámez, claro, que es quizás una de las mejores, si no es que la mejor película mexicana, y probablemente Dios y el diablo en la tierra del sol de Rocha sea quizás la película latinoamericana más notable, y hay muy poco más. Muy bien. Gracias. Al final de este libro que he estado mencionando, termina con entrevistándolo a Leonardo García Tsao, el actual director de la Cineteca Nacional, por cierto invitado también a este foro. Él tiene un librito muy elemental, digamos, pero valioso. No, lo elemental no quita de ninguna forma lo valioso. Si no me acuerdo mal, se llama Cómo acercarse al cine. Tiene en varios capítulos desarrolla lo que es el papel del productor, el papel del camarógrafo, el guionista, etcétera. Y cuando habla del director, dice
que algunos directores le dan más importancia a cierta parte del proceso de filmación que otros. Hay distinciones entre director y director. Dice, por ejemplo, que algunos directores resuelven, es un decir, por supuesto, todo desde la mesa, otros en la dirección de escena, otros más en la edición. Le dan más importancia a ciertas cosas. ¿Qué parte del proceso es para usted el que más atención le exige en sus películas? Sin duda el rodaje. A mí lo que más me divierte de todo es el rodaje. Me gusta muchísimo leer los guiones que voy a filmar y sentarme a pensar en ellos. Me gusta mucho preparar las películas o ciertos aspectos de la preparación de las películas que me dan mucho gusto. Hay otras cosas que no me gustan nada. Buscar locaciones me cuesta mucho trabajo. Para eso está Paz Alicia, que ella tiene un ojo infinitamente más lúcido que el mío para buscar estas cosas. Me gusta preparar a los actores, pero me cuesta trabajo escogerlos. Pero a la hora de que están estas cosas resueltas, el enorme placer es estar en el foro y filmar. Muchísimo más divertido que todo lo demás. Hace mucho tiempo que mis películas son en plano secuencias, los montajes son menos arduos, aunque son complicados con todo y todo, pero y la postproducción suele ser pesadísima. Entonces lo más divertido de hacer las películas es filmar. Yo soy un director muy controlador, entonces yo estoy en cada uno de los pasos, no me alejo jamás hasta que no veo la película y entonces quiero morirme. Vamos a una pausa, vamos a regresar en un momento. Siga con nosotros, estamos con el maestro Arturo Ripstein. Siga con nosotros en Pensamiento Libre. Continuamos con Pensamiento Libre. Maestro, en la ya muchas veces citada entrevista que le hizo don Emilio García Herrera y Leonardo García Soto al final, entre los proyectos pendientes, usted le comentaba que Luis Buñuel le había dado los derechos de filmación de su último guión no realizado sobre terrorismo, que él tituló, entiendo que Luis Buñuel, algo así como Hagamos la guerra y no el amor. ¿Sigue en pie su interés de hacer esta película de Buñuel? ¿En qué se encuentra cómo se encuentra esta situación? Bueno, esta situación fue cortada brutalmente por el productor. Buñuel trabajaba para Serge Silverman, sí, el productor que hizo las últimas películas con Buñuel en Europa, y escribió con Carrier este guión que en algún momento se llamaba Hagamos la guerra y no el amor, pero que terminó publicándose en Aragón, en una colección interesantísima de las cosas de Buñuel, y se llamaba Agón, una palabra griega aproximada, y eso era un guión francamente singular sobre las consecuencias de un posible ataque nuclear y una serie de cosas en esos términos. Era casi de anticipación en aquel momento, en mediados de los años 80, un poco antes, y ahora ya sería rigurosa nostalgia las cosas. La realidad ha dado un vuelco que era inimaginable para Buñuel ni para nadie en aquel momento, ¿no? Claro. Cuando Buñuel murió fue muy conmovedor. Llamó a sus amigos, a los amigos que tenía en México en ese momento, y yo no era su amigo, pero fue generoso conmigo y quisiera creer que me tenía un cierto cariño. Claro. Y iba a verlo con mucha frecuencia toda la vida. Me llamó a su casa. Ya me había, previo a esto, me había dicho: aquí está este guión, léelo. Entonces llamó a todos sus amigos, nos iba reuniendo uno por uno
ya no nos recibía en la parte de abajo de su casa, que era el bar. En este caso me recibió en el estudio, sí, que era en la parte de arriba de su casa, donde tenía detrás la espasa calpe completita, que le gustaba muchísimo a Buñuel, era su fuente de información. Se supo después, cuando la movieron, que detrás había libros del Dr. Spock y cosas por el estilo, con los que Buñuel seguramente crió a sus hijos. Y bueno, me llamó, me sentó, conversó conmigo un rato. Estaba cubierto con una manta, ya estaba enfermo. Entre la conversación me dijo: aquí está el guión, hazlo, te lo dejo a ti. Después de eso me regaló un par de cositas más, me regaló el Finder este que está colgado en la foto aquí en el campus, con el que dirigió El Ángel Exterminador, ese lo tengo yo, y me regaló su bastón y una serie de cosas que tengo en mi Museo Buñuel particular en casa. Claro. Me abrazó, me dijo: no nos volveremos a ver, me dio 2 besos, salí yo conmovidísimo, claro, ¿no? Llorando, claro, me fui y no lo volví a ver, murió 8 o 10 días después. El guión lo tenía yo. Un rato posterior a esto hablé con Silverman a Europa y le dije: me dejó Buñuel los derechos de hacer este guión. Del otro lado del teléfono, en París, lo único que oí es una carcajada estruendosa que la hubiera oído sin necesidad del teléfono. Y me gusta usted loco. Yo este guión lo iba a hacer con Buñuel, y si no es Buñuel, no será nadie. No la hice yo. Por supuesto, los derechos de la obra habrán revertido a los hijos de Buñuel y muy probablemente a Carrier, que pueden hacer con esta obra lo que les plazca. De Buñuel ya se había filmado en estos mismos términos El Monje, una adaptación de una novela de Lewis, y la filmó Ado Quirú en algún otro momento, y luego posteriormente creo que se volvió a hacer. Entonces los derechos por ahí andan. Silverman se murió, entonces quedarán disponibles para alguien que tenga la valentía temeraria e inconcebible de hacer una película de Buñuel. En aquel momento me hubiera gustado muchísimo. Ahora me paralizaría por muchas razones. Cloti, óyeme. Manuela, ¿qué quieres? ¿De casualidad no tendrás hilo rojo? No. ¿Qué hora es? Ya es tarde, Clotilde. A mí se me hace que es temprano. ¿Qué temprano ni qué nada? Ándale, levántate y hazme un café. Que es lo único que sabes hacer. Lucy. Lucy. Asquerosa. Ay, Manuelita, ¿qué quieres? ¿Qué Manuelita ni qué nada? Ay, chata, déjame dormir. De seguro que tiene guardado hilo rojo. Dámelo. ¿Qué traes? ¿Te caíste del catre o qué? Oye, es que el Pancho anda por el pueblo. Y como me la tiene sentenciada. Ay, Manuelita, tienes que tener mucho cuidado. No te vaya a desfigurar. Todo porque en esta casa no hay un hombre que nos proteja. Me dejas que me dé una manita de gato. ¿Me dejas, verdad? Todo tuyo, corazón. Gracias, Santa. ¿Sabes qué, Manuela? ¿Qué? Para mí que alguien nos echó la sal. Ay, no me asustes más de lo que ya estoy. Cuando yo vi entrar en esta casa la Cloti, yo me dije: puta triste, puta de mal agüero. Y tan vieja historia, tú. ¿Cuánto hace que entró? Como un mes. Y nomás mira. ¿Y por qué no solo advertiste a mi hija? Pues, porque no diga que soy mala amiga. Yo le dije a la japonesita: ay, hija, esta nos va a echar abajo el prestigio de la casa. Ay, Lucy, parece que vives en un chiquero. Ay, cállate, japonesita, que el gordo que entró al último me revolvió todo el cuarto. Dile de la sal. Ah, sí, es la Cloti. Yo creo que nos ha traído salazón. ¿Crees que sea cierto, tú?
Podríamos sacarla de la casa, aunque solo fuera por unos días. No, papá, no sea malo. ¿Qué culpa tiene la pobre? Y tú, Lucy, ya párale. ¿Qué? Si yo nomás lo digo por el bien de la casa. Japón, ¿qué tal si es cierto lo de la Cloti? Muchísimas gracias, maestro. Estamos terminando ya, maestro. Solo reiterarle, para la Universidad Iberoamericana de Puebla, es verdaderamente un honor contar con su presencia. En nuestro foro, en el foro más importante que la Ibero hace, Universidad de Cambio de Época, y en este programa de televisión de Pensamiento Libre. ¿Quisiera hacer un comentario final? A mí me da mucho gusto que existan estos espacios que un cineasta como yo, de ya la muy vieja guardia en este país, tenga la opción, la oportunidad, la necesidad de decir una serie de cosas que de otro modo se quedarían en tinteros insondables. Agradezco mucho la oportunidad. No, gracias a usted. Y gracias a usted también por acompañarnos en Pensamiento Libre. Siga sintonizándonos. Muchísimas gracias, maestro.